Buenas tardes. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer dos pendientes para las orejas con forma de cinta de Moebius. Los pendientes estarán hechos en alabastro y serán de unas medidas de 28 milímetros por 13 milímetros por 18 milímetros. Una vez dibujada la forma que quiero realizar, vamos a comenzar a realizar unos pequeños agujeros que nos sirvan de guía. He preparado una barrena para perforar madera y vamos a hacer la mitad de agujero por cada lado sin acercarnos a las líneas. He puesto esta pequeña fresadora porque aquí voy a hacer esta zona, que es la que va a seguir sin hacer el giro en uno de los lados. Esto tiene 4 milímetros, un poquito menos, que será lo que va a tener realmente la anchura de esta parte. A acercar esta punta hacia allá para que vaya dando la forma del giro, aunque vendrá mucho más aquí, para la bajada, pero para aproximarnos. Ahora tendríamos que bajar esta zona. Bueno, ya tendríamos toda la forma principal
de la cinta. Ahora a sacar bien las esquinas, por ejemplo esta con esta. Vamos a comprobar que solo tiene una cara. Venimos aquí, seguimos por la cara, por el centro, venimos aquí, pasamos por debajo, ahí, y acabamos donde hemos comenzado. Aquí tendría una cara y esta otra pequeña cara de aquí sería lo que hace de arista. En este caso serían, aun siendo de sección cuadrada, serían dos caras porque no posee arista. Pero bueno, ya tenemos la cinta de Moebius. Acabamos de lijar un poco y empezamos el pulido. En este caso, para el pulido, voy a utilizar estas pequeñas limas diamantadas. Son electrodepositadas, es un grano muy fino, que se acercará a un 400 o así. No tenía numeración, pero al tocarlo lo veo muy fino. Entonces voy a darle todo con esta. Sacudiré un poco el polvo. Le voy a ir dando sin agua, con un poco de paciencia, porque así veo muy bien por dónde he hecho. Y cuando acabe le pasaré a todo una lija con agua del 1000, porque como lleva esto tantos recovecos, voy a hacerlo así muchísimo mejor y más rápido. Veo que esta me come bien. Tengo de varias formas, esta que es más cilíndrica, esta es plana, triangular. Puedo entrar por todas las zonas. Vemos cómo sale bastante polvo. Y dejamos toda la superficie bien lisa. Para saber lo que he hecho, donde le he dado, le iré dejando una marquita roja. Porque yo soy muy despistado. Y luego esta marquita roja la quitaré con la del 1000 del agua. Cuando esté la marca roja por todo alrededor, ya la tengo. La plana. Esta es un poco arqueada, no está cilíndrica. Muy bien, estaba mejor. Como podéis ver, he ido marcando la línea después de lijar. Muy diferente a como lo hago en otras ocasiones,
que lo hago al revés. Primero paso la lija y luego marco, pero en esos casos, como lo tengo mojado, me marca menos. Ahora que está seco me marca bien y ya la tengo toda hecha. Ahora voy a pasar una lija del 1000 con agua, la dejaré toda bien acabada, bien limpia esta línea, y ya procederemos luego al encerado. Ya tengo la lija del 1000, el agua preparada, y voy a preparar dos tipos de cartón, uno que lo haré plano y otro que lo enroscaré sobre un palito para las zonas más redondeadas. Uno simplemente le daré varios dobles para que sea más fuerte entrar en los rincones, y el otro con un palo grande, de estos que son como para hacer pinchos en los bares, o brochetas. Lo enrosco bien y acabar de pulir todas con la lija del 1000. Si está bien repasada con la anterior, esto es rápido, porque simplemente es repasar todas las caras bien repasadas y que las tenemos marcadas, no nos podemos perder. Ya tenemos pasada la lija del 1000, secarlo, lavarlo y encerar. Una vez limpia y pulida, vamos a darle un poquito de cera. La unto bien por todos lados, casi es mucha, va a darle menos. Que entre por todos los rincones. He cogido un palillo para asegurarme de que entra por todos los sitios. Y ahora a frotar bien. Y frotar hasta que salga el brillo. Sobre todo lo primero, quitar todo el sobrante. Ya tengo las dos piezas abrillantadas. Ahora tengo que buscar unos bonitos aros para estos pendientes con forma de cinta de Moebius. Al ser un trabajo realizado a mano, los he hecho lo más iguales posibles, pero si se observan siempre se verá alguna pequeña diferencia. Les he colocado estos dos aros de 15 milímetros de interior para que queden bien bonitos. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.